Muchos le llaman karma, pero a veces no es el karma quien decide hacerse cargo. Él es quien ve sin ojos, quien devora sin dientes, y quien camina sin piernas. Es algo o alguien que castiga a quien el diablo no puede castigar, quien desata el infierno en vida. Había un chico que ya había llegado a su adolescencia, o sea alguien bastante consciente de sus acciones, pero nunca le importó lo que hiciese, solo sentía placer al hacerle daño a la gente, a la par de que era un mal agradecido. Y ese ente, vio una oportunidad para hacerse notar. El chico, de 13 años, era alguien bastante orgulloso, y estaba bastante orgulloso de quién era. Lindo, ¿no? Lo sería, si no hubiese sido alguien quien se excitaba al hacer maldades muy subidas de tono, entre otras cosas como robarle una silla de ruedas a una señora sin piernas bastante pobre que pasaba de casa en casa pidiendo comida. Y podrían pensar que tal vez tuvo una mala educación por parte de sus padres o que no tuvo una buena infancia. Él tuvo una vida que muchos ya quisieran tener, tanto como un buen cuidado y educación por parte de sus padres, pero ¿qué pasó? Pues que es la naturaleza del ser humano, la gente tiende a llamarle inhumana a esa gente, pero es más humano de lo que piensan, porque así son. Nunca fue bien en la escuela, no porque fuese malo en los estudios, bueno más o menos, todo fue por su comportamiento, así que tenían que pagarle a la escuela para que pasase de grado. Un día iba llegando a su casa de la escuela, normalmente se iba solo pero, esta vez con sus padres, lo habían expulsado después de un caso de aprovechamiento extremo hacia un chico menor. Y aunque sus padres fuesen de lo más estrictos con él, no aprendería, así que esa noche, era hora, de que comenzase el infierno. No podía dormir ya que estaba escuchando voces que trataba de ignorar, ¿estaba enfermo? No. Las voces lo llamaban por su nombre por una hora hasta que solo se pudo escuchar una que le decía que fuese a la sala. No hizo caso hasta escuchar la voz de su madre que lo llamaba, al ir escuchó otra voz más, aunque no la escuchó bien, supo lo que dijo. Hora de que empiece el infierno. Así que fue a la sala y vio a su madre sentada en el piso, eran las 11:03 p.m., horario en el que todos sus vecinos dormían, y su padre tenía tercer turno o, el turno nocturno en su trabajo. El chico fue hacia su madre que parecía estar en una especie de trance. Grave error. Al acercarse su madre se levantó lentamente, al levantarse fue a la cocina y le dijo a su hijo: Nunca nos hemos llevado bien, lo sé, y por eso estaba hablando ayer con tu padre para mandarte a un centro de adopción. Tu padre aún seguía algo escéptico con eso, pero, hoy al hacer eso en la escuela, se convenció de que ya no te queremos más, y la verdad no sé qué vio él en ti, un niño que solo trajo problemas a esta familia, pero tuve una idea mejor, le mandé un mensaje a tu padre, por lo tanto ya viene, descarté la idea de mandarte a un centro de adopción, hijo. El chico no sabía qué decir al pensar que su padre ya venía, ¿por qué lo hacía? Y la respuesta estuvo frente a él. Su madre empezó a cortarse las muñecas frente a él, rápida y fuertemente, él intentó detenerla aunque no le importase en lo más mínimo, pues su padre ya venía. Pero ella se alejó y se cortó el cuello, él intentó tapar su cuello para que no se desangrase pero fue inútil, había llegado la policía con su padre, y lo culparon de todo a él. En ese momento pensó en lo que le dijo su madre, todo fue una trampa, él dio su versión de los hechos pero solo fue una pérdida de tiempo, no sirvió de nada eso, pero no era tan tonto, recordó las voces y les contó otra mentira, era mejor para él estar en un psiquiátrico que en una cárcel para niños, pasó un año internado, por ser un paciente que no mostraba problema alguno, pero no aprendía, de todos modos, eso, no pensaba en dejarlo tampoco, su relación con su padre no fue la mejor para nada. Su padre había entrado en una depresión profunda en ese año por la soledad y el pensar que su vida ya había perdido todo sentido, todo por culpa de su propio hijo.
Pero en lo que se diría, el presente, no pensó lo mismo, esta vez pensó en el final, que ya todo tenía que finalizar, compró un arma y se llevó a su hijo de paseo en su carro, pero lo llevó a un centro de adopción. Su madre descartó la idea de meterlo ahí, pero su padre se volvió a plantear esa idea. Salieron del carro y el chico empezó a discutir con su padre, un hombre que estaba desanimado y cansado, solo escuchó lo que dijo para decirle: hijo, esto es algo que tu madre siempre quiso, y no pude cumplir su deseo, hasta ahora. Sacó su arma, una Colt 45, el chico se había asustado pensando que su padre le dispararía, pero se disparó en la boca. Un año más tarde consiguió una nueva familia. Vaya familia de mierda, eran justo como él, pero ahora era de él quien se aprovechaban. El infierno continúa. Encerrado en su cuarto como la mayoría de las veces escuchó otra vez una voz, pero no susurros como las otras. Esta le dijo: ¿te gusta tu nueva vida? A mí me parece que no, pero tal vez te pueda dar una oportunidad. ¿O no? Los dedos de tu mano, parece que esta vez sí son más importantes de lo que crees, no dejes que nada les pase, o tu tortura aumentará hasta acabar contigo. ¿O no? Cesó la voz y el chico se quedó pensando en qué mierda pasa, pensando que se había vuelto loco. No le creyó a la voz. Su primer dedo fue el dedo meñique, el cual no se cortó por completo. Ya no vivía como alguien de clase alta, sino todo lo contrario. Su cuarto era el peor de la casa, del cual no salía ni para ir a la escuela. Ya no iba a la escuela, se cortó ese dedo con el filo de su ventana oxidada. Nunca lo vacunaron contra el tétanos. Se dan una idea de las cosas que le pasaba. Su nueva familia era un claro ejemplo de cómo no ser. A ellos no les importaba si el chico terminaba siendo desmembrado frente a ellos, a veces lo dejaban salir por las noches. Solo para dejarlo allá afuera, pero claro, no podían dejarlo ir así nada más. Lo dejaban en el patio trasero con su perro, el cual no le caía nada bien, casi le arrancó 2 dedos de su mano izquierda, y él no podía andar con 2 dedos colgando, así que él terminó el trabajo. Su suerte y su salud disminuyeron con eso, y no podía hacer casi nada, pero no dije que toda su suerte lo había abandonado. Robó unos papeles y un cuchillo de su casa, pero todo eso después de que solo le quedasen 4 dedos en la mano derecha y 2 en la izquierda, 6 dedos y 6 oportunidades. No soportaba los abusos de su familia y la vida en general, pero le tenía miedo a la muerte aún. Su dedo anular había quedado hecho mierda después de caerse estúpidamente huyendo del perro una de esas noches. En eso el perro casi se lo vuelve a arrancar, pero no pudo. Tenía el cuchillo en ese momento para defenderse del perro y los papeles para la sangre. Qué mal que esos papeles eran de esos para escribir, pero había que intentar, ¿no? En lo que vio que su sangre escurría en el papel, tuvo una linda idea. Después de correr al perro, se cortó el dedo que estaba mal y comenzó a escribir con su sangre en la hoja. Se le haría difícil mandar el mensaje por ahí, pero lo intentó por lo menos. Sabía el riesgo que corría al no tener sus demás dedos junto con ese, pues no era una casualidad todo lo que le pasó después, pero aún se preguntaba tontamente por qué todo esto le pasaba a él. Así es la gente mala. Dejaba que el viento se llevase las notas de auxilio escritas con su sangre esperando que alguien las recibiese, pero los días pasaban y nada. El perro no había sido vacunado, él no lo sabía, pero sabiendo cómo es su nueva familia lo pensó. Desde ese momento tuvo más cuidado con sus últimos dedos, pero ya no aguantaba más. Era hora de escribir otra nota. No se cortó un dedo por completo, pero sí lo suficiente para que pudiese escribir. Fue algo inteligente, pero también algo penalizado. Uno de sus hermanos le siguió cortando el dedo con uno de los ventiladores de la casa, uno de metal que ya se estaba oxidando, pero no del todo.
Fue uno de los únicos momentos donde estaba en la cocina, así que agarró un pequeño frasco, y se hizo cortadas profundas, hasta abrirse un poco la mano para poder seguir escribiendo. No fue mucha sangre, pero sí la suficiente. Escribía constantemente, ya no eran notas de auxilio, ahora era una especie de diario, pero que servía como una de esas notas. Sabía que la sangre podía secarse de tal forma, pero, de todos modos, pudo hacer las notas. Todos cometemos errores, a veces, unos muy grandes. Él tuvo la oportunidad de salir de este embrollo, pero ya no le quedaba más sangre y no perdería tanta así. 6 dedos y 6 oportunidades desperdiciadas. Así que lo dejó todo a la suerte. Desde que su mano izquierda se quedó sin dedos y su mano derecha 2, tuvo que cortarse con el filo de la ventana oxidada de su cuarto. Ya solo le quedaba un dedo, y una oportunidad, que quedó a la suerte. El viento frío de la noche se encargaría de enviar un mensaje después de que se secase la sangre. Él vivía en el segundo piso de su casa, pero claro, no era muy alto, pero sí sería una caída que te rompería las piernas. Había pasado una semana después de perder 9 dedos, y su familia lo había dejado otra noche más con el perro. Con eso ya se sabía que era hora de que el infierno en vida terminase, pero él intentó aguantar. Tenía el cuchillo, siempre lo tenía escondido para el perro, pero sería todo aún más difícil al tener solo un dedo, pero aún así, peleó contra él. Le clavó el cuchillo al perro en el ojo matándolo, pero su dedo se estaba desprendiendo de su mano. Se cae y solo pudo soltar algunas lágrimas sabiendo lo que venía sin decir nada antes de que le diese un ataque de rabia. La policía llegó con las notas, dando la pena de muerte a la familia del chico, a todos, por los constantes abusos que le hacían al chico. Las notas con sangre y el cuerpo del chico eran suficiente evidencia para eso. Sus padres y sus hermanos, ya lo suficientemente mayores para morir, no le dieron ni agua ni comida, o no mucha. Llegó a la desnutrición y deshidratación para luego morir de las enfermedades con su cuerpo cortado y mutilado. Pero a veces, el sufrimiento termina siendo en vano. Ese algo o alguien es peor que el karma, trayendo el infierno a la vida de la gente, digamos injusta. El karma no hace mucha justicia. Sí, y sí, esto pasó hace mucho. Nadie puede confirmarte los acontecimientos de la Biblia, pero esto sí se puede afirmar. ¿Cómo? Hay que modernizarse para no dejar morir la leyenda. El infierno continúa. Parte de mi condena es contar para nuevas generaciones el cómo llegué aquí por parte de eso.